El día que debía ser el más feliz de mi vida se convirtió en una pesadilla que cambiaría todo para siempre. Mi nombre es Juana Méndez, tengo 32 años y soy contadora en una firma importante de Ciudad de México. Siempre fui meticulosa, organizada, la clase de mujer que planea cada detalle con anticipación. Incluso mi relación con Carlos Fuentes, mi novio de 5 años, parecía perfectamente calculada. Nos conocimos en la universidad, comenzamos a salir al graduarnos y después de establecernos profesionalmente, decidimos casarnos. La boda se celebró en una hermosa hacienda en Cuernavaca. El clima era perfecto, con ese calor seco de mayo que hace brillar las bugambilias. Mi madre, doña Esperanza, había insistido en seguir todas las tradiciones. Desde el lazo hasta las arras, todo tenía que ser impecable. La ceremonia religiosa transcurrió sin problemas, y para cuando llegamos a la recepción ya me sentía oficialmente la señora de Fuentes. El salón principal de la hacienda estaba decorado con flores blancas y doradas, mesas elegantemente dispuestas alrededor de una pista de baile de madera. Los mariachis interpretaban canciones románticas mientras los camareros servían tequila y mezcal. Carlos me miraba con esos ojos oscuros que me habían enamorado, susurrándome al oído lo hermosa que me veía con mi vestido de novia. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Juanita», me dijo mientras bailábamos nuestro primer vals como matrimonio. ¿Cómo podía yo saber que estaba mintiendo? ¿Cómo podía imaginar que detrás de esa sonrisa perfecta se escondía un traidor? Todo cambió cuando llegó el momento del brindis. Mi padre, don Héctor, estaba a punto de levantar su copa cuando las puertas del salón se abrieron de golpe. Una mujer joven, con un vestido rojo ceñido y el maquillaje corrido por las lágrimas, irrumpió tambaleándose entre los invitados. «¡Carlos! ¡Carlos Fuentes!», gritó, causando que todos los presentes voltearan a verla. «No puedes casarte con ella. Estoy embarazada de ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 200 invitados contuvieron la respiración mientras la mujer, que después supe se llamaba Paulina Soto, avanzaba hacia nosotros. Carlos se quedó pálido, inmóvil como una estatua. «Paulina, por favor, no hagas esto», murmuró, confirmando con esas pocas palabras lo que todos ya sospechaban. La conocía. Mi madre se llevó las manos a la boca, horrorizada. Mi padre dio un paso adelante, como si quisiera protegerme, pero yo me mantuve firme, mirando fijamente a la mujer que acababa de destruir mi boda. «Tengo 3 meses de embarazo», continuó ella, mostrando un pequeño bulto en su vientre. «Llevamos saliendo más de 1 año. Me prometiste que dejarías a tu novia, que estaríamos juntos». Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Vi a mis tías santiguarse, a mis primas intercambiar miradas de asombro, a los amigos de Carlos negar con la cabeza como si no pudieran creerlo. Pero lo más sorprendente para todos, especialmente para Carlos, fue mi reacción. No grité, no lloré, no me desmayé como quizás esperaban. En vez de eso, sonreí levemente y abrí mi pequeño bolso de novia. «Qué oportuna tu aparición, Paulina», dije con una calma que ni yo misma entendía de dónde venía. «Te estaba esperando». Carlos me miró confundido. «¿Qué? Juana, yo puedo explicarte». «No hace falta que expliques nada, cariño», respondí, sacando un sobre sellado de mi bolso. «Porque resulta que yo también tengo una sorpresa. Para entender lo que ocurrió en mi boda, debo retroceder 3 meses. Febrero en la Ciudad de México puede ser traicionero. Un día hace sol radiante y al siguiente cae un aguacero». Igual de cambiante se había vuelto Carlos. Lo notaba distante, siempre pendiente del celular, con reuniones de trabajo que se extendían hasta la madrugada. Trabajo en una firma de contabilidad especializada en auditorías forenses. Mi labor consiste en detectar irregularidades, fraudes, mentiras escondidas entre números. Quizás por eso las señales me resultaban tan obvias. El perfume diferente en su camisa, las llamadas que atendía en el baño, los gastos inexplicables en su tarjeta de crédito. Una tarde, mientras Carlos estaba en el gimnasio, revisé su teléfono. No me enorgullezco de ello, pero la evidencia estaba allí. Mensajes con una tal P, fotos íntimas, planes para verse en un hotel de Polanco. La P resultó ser Paulina Soto, una modelo de 25 años que había conocido en un evento de la constructora
donde él trabajaba como arquitecto. En lugar de confrontarlo inmediatamente, decidí investigar más. Contraté a un investigador privado, un excompañero de la universidad llamado Miguel, que ahora trabajaba por su cuenta. Necesito pruebas concretas, Miguel, le dije en una cafetería cerca de mi oficina en la colonia Roma. Fotos, videos, todo lo que puedas conseguir. Y sobre todo, necesito saber si es cierto que está embarazada, como dice en sus mensajes. Miguel asintió, comprendiendo la gravedad de mi petición. ¿Estás segura de que quieres saber todo, Juana? A veces la verdad duele más que la duda. Estoy a 2 meses de casarme con este hombre, respondí, apretando mi taza de café. Merezco saber con quién estoy compartiendo mi vida. Durante las siguientes semanas, fingí normalidad. Seguí con los preparativos de la boda, eligiendo flores, probando el menú, enviando invitaciones. Carlos parecía cada vez más nervioso, pero lo atribuí a la presión del evento. Un jueves por la tarde, Miguel me citó en el Parque México. Llevaba un sobre grande bajo el brazo. «Lo tengo todo documentado», dijo, entregándome el sobre. Carlos y Paulina llevan viéndose poco más de 1 año. Se conocieron en la inauguración de un edificio que él diseñó. Y sí, ella está embarazada. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Las fotos mostraban a Carlos entrando a un edificio de apartamentos en La Condesa, besando a Paulina en el estacionamiento de un centro comercial, cenando con ella en un restaurante en Coyoacán. «Hay algo más», añadió Miguel, dubitativo. Conseguí acceso a sus mensajes más recientes. Paulina le está presionando para que deje la boda, pero Carlos insiste en casarse contigo. «¿Por qué?», pregunté con la voz quebrada. «Por dinero», respondió Miguel. «Tu padre es inversor en su empresa constructora, ¿verdad? Carlos tiene deudas importantes. Necesita el capital que tu familia puede aportar. Además, parece que no está completamente convencido de que el bebé sea suyo. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me sentí estúpida, traicionada, utilizada. Pero cuando amaneció, una nueva determinación creció dentro de mí. Si Carlos quería jugar sucio, yo podía ser aún más astuta. Llamé a Miguel nuevamente. «Necesito una muestra de ADN de Paulina y del feto», le dije. «Y quiero que consigas pruebas de las deudas de Carlos, de todo lo que ha estado ocultando». «Juana, ¿qué estás planeando?», preguntó preocupado. «Voy a seguir adelante con la boda», respondí con firmeza. «Pero en mis términos. Cuando todo salga a la luz, quiero estar preparada». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad secreta. Miguel logró conseguir una muestra de ADN de Paulina mediante un vaso que usó en una cafetería. Contacté a un laboratorio privado en Monterrey que podía realizar pruebas de paternidad prenatales no invasivas utilizando sangre materna. Con los contactos adecuados y una considerable suma de dinero, obtuve los resultados en tiempo récord. Lo que descubrí me dejó sin aliento. El bebé que Paulina esperaba no era de Carlos. Según el análisis, la compatibilidad genética era nula. Ella estaba mintiendo, utilizando el embarazo para manipularlo. Pero eso no era todo. Al investigar más a fondo las finanzas de Carlos, descubrí algo aún más perturbador. Había estado desviando fondos de la empresa constructora, pequeñas cantidades que sumaban una fortuna considerable. Mi futuro esposo no solo era un infiel, sino también un ladrón. A 1 semana de la boda, tomé una decisión. No cancelaría el evento. Dejaría que todo siguiera su curso hasta el momento perfecto para revelar la verdad. Guardé las pruebas de ADN y los documentos financieros en mi bolso de novia, esperando el momento adecuado. Lo que nunca imaginé fue que Paulina se presentaría por su cuenta en plena celebración, ofreciéndome la oportunidad perfecta para mi venganza. El salón de la hacienda se había convertido en un teatro donde yo tenía el papel principal. Con el sobre en la mano, miré directamente a Paulina, cuyos ojos ahora reflejaban confusión mezclada con su furia inicial. «¿Me estabas esperando?», preguntó ella desconcertada. «¿De qué hablas?». Me dirigí al centro de la pista, donde todos podían verme y escucharme. El vestido de novia, con su larga cola de encaje, se deslizaba sobre el piso de madera pulida. «Familia, amigos», comencé con voz clara. «Lamento que sean testigos de este incidente, pero ya que estamos todos reunidos, creo que es el momento perfecto para algunas verdades». Carlos intentó acercarse, pero mi padre lo detuvo con una mirada amenazante. La orquesta había dejado de tocar,
y el único sonido era el murmullo nervioso de los invitados. Hace 3 meses descubrí que Carlos me engañaba, continué. No con cualquier mujer, sino con Paulina Soto, aquí presente. Descubrí sus mensajes, sus encuentros, sus mentiras. Paulina dio un paso hacia mí. Entonces ya lo sabías. ¿Y aún así seguiste con la boda? ¿Estás loca? No, Paulina, no estoy loca, respondí, abriendo el sobre. Estoy preparada. Verás, también descubrí algo más. El bebé que esperas no es de Carlos. El jadeo colectivo resonó por todo el salón. Carlos, que hasta ese momento parecía atrapado entre la vergüenza y el miedo, ahora mostraba auténtica sorpresa. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó. Saqué los resultados del laboratorio y se los entregué. Prueba de ADN prenatal no invasiva. Compatibilidad genética, 0%. El bebé no es tuyo, Carlos. Paulina palideció. Sus manos comenzaron a temblar y por un momento pensé que se desmayaría. Eso no es posible, tartamudeó. Tiene que haber un error. No hay error, respondí. El laboratorio es uno de los más prestigiosos del país. La ciencia no miente, Paulina, aunque tú sí. Los murmullos se intensificaron. Vi a mi madre santiguarse nuevamente, esta vez por razones completamente diferentes. Mi mejor amiga, Lucía, sonreía desde su mesa, orgullosa de mi fortaleza. Siempre supo que bajo mi apariencia tranquila se escondía una mujer de acero. Carlos examinaba los papeles con incredulidad. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Has estado espiándome? ¿Esa es tu preocupación, Carlos? ¿Que te espié? Repliqué con ironía. No que me engañaste durante un año. No que planeabas casarte conmigo por dinero mientras mantenías una relación con otra mujer. Te preocupa que descubriera tus mentiras. Saqué más documentos del sobre. Y hablando de mentiras, ¿por qué no les cuentas a todos sobre el dinero que has estado desviando de la constructora? ¿Los 3.5 millones de pesos que has transferido a una cuenta en Panamá? Esta revelación causó conmoción entre los socios de la constructora presentes en la boda. Don Ernesto Vega, el socio mayoritario, se levantó de su asiento, visiblemente alterado. ¿Es esto cierto, Fuentes?, preguntó con voz grave. Carlos comenzó a sudar profusamente. Juana, no sé de dónde sacaste esa información, pero estás cometiendo un grave error. ¿Un error como casarme contigo?, le interrumpí. Tengo copias de todas las transferencias, los documentos falsos que creaste, incluso las propiedades que compraste a nombre de tu primo Ramón. Paulina, que hasta ese momento parecía devastada por la revelación sobre su embarazo, ahora miraba a Carlos con renovada furia. ¿Me usaste?, le gritó. ¿Todo este tiempo me estuviste mintiendo sobre dejar a tu novia? ¿Sobre empezar una vida juntos? Paulina, por favor, ahora no, suplicó Carlos. ¿Y el padre de mi bebé?, continuó ella. ¿También sabías que no eras tú? ¿Era todo parte de algún plan retorcido? La situación se estaba descontrolando rápidamente. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos para irse, otros para acercarse y no perderse detalle del drama. Mi padre, siempre protector, se acercó a mí. «Hija, creo que es suficiente», me dijo en voz baja. «Has expuesto a este canalla. Vámonos de aquí». Pero yo no había terminado. Había una última revelación, la más dolorosa de todas. «Hay algo más que todos deben saber», dije, elevando nuevamente la voz. Algo que descubrí accidentalmente mientras investigaba a Carlos. Un silencio expectante cayó sobre el salón. Incluso Paulina dejó de gritar para escucharme. La cuenta en Panamá donde Carlos depositaba el dinero robado no estaba solo a su nombre, continué. Había otro titular, Roberto Méndez. Mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre, se puso pálido en su mesa. Mi propio tío, la persona que me presentó a Carlos hace 5 años, ha estado conspirando con él todo este tiempo, dije, con lágrimas formándose en mis ojos por primera vez. No fue coincidencia que nos conociéramos. Todo fue planeado para acceder al dinero de nuestra familia. Mi padre se volvió hacia su hermano, la incredulidad dando paso a la ira en su rostro. «¿Roberto? ¿Es cierto esto?» Mi tío intentó negarlo, pero la evidencia era aplastante. Los documentos mostraban su firma junto a la de Carlos en múltiples transacciones. La fiesta de bodas se había convertido en un caos total. Los mariachis, que habían permanecido en silencio durante toda la confrontación, comenzaron a guardar sus instrumentos discretamente.
Los camareros no sabían si seguir sirviendo champán o comenzar a recoger las mesas. En medio de la confusión, Carlos intentó escapar, pero Miguel, el investigador privado que había contratado y que se había infiltrado como fotógrafo adicional en la boda, lo interceptó en la puerta. «No tan rápido, arquitecto», le dijo bloqueándole el paso. «La policía está afuera esperando para hablar contigo y con el señor Roberto Méndez». Efectivamente, 2 patrullas de la Policía Estatal de Morelos se encontraban en la entrada de la hacienda. Había coordinado todo con precisión. La denuncia por fraude se presentó justo cuando comenzaba la ceremonia religiosa, dando tiempo a las autoridades para llegar antes del final de la recepción. Mientras los oficiales entraban al salón y se llevaban a Carlos y a mi tío, me quité el anillo de bodas y lo dejé caer en una copa de champán sin tocar. «Por cierto», le dije a Paulina, que permanecía inmóvil en medio del salón, «si quieres saber quién es el verdadero padre de tu bebé, está en la página 7 del informe. Tal vez quieras hablar con tu entrenador personal». Los meses siguientes a la boda fallida transcurrieron como un torbellino. El escándalo fue inevitable. La hija de don Héctor Méndez, abandonada en el altar después de exponer una red de corrupción que involucraba a su prometido y a su propio tío. Los periódicos locales publicaron la historia, aunque gracias a la influencia de mi padre, muchos detalles quedaron protegidos. Carlos y mi tío Roberto fueron procesados por fraude y malversación de fondos. La constructora estuvo a punto de quebrar, pero mi padre y don Ernesto Vega lograron estabilizarla, despidiendo a varios ejecutivos que resultaron estar involucrados en el esquema. Una tarde de agosto, mientras revisaba documentos en mi departamento en la Colonia del Valle, recibí una visita inesperada. Era Paulina Soto, con su embarazo ya avanzado. «¿Puedo pasar?», preguntó con una humildad que contrastaba con la mujer frenética de la boda. La invité a sentarse en la sala. No sentía odio hacia ella. Después de todo, también había sido engañada. «Vine a agradecerte», dijo, acariciando su vientre. «Sé que suena extraño, pero gracias a ti descubrí la verdad antes de cometer un error más grande». Le ofrecí un vaso de agua. El calor de la ciudad era sofocante ese verano. «¿Hablaste con Javier?», pregunté, refiriéndome a su entrenador personal, el verdadero padre del bebé según las pruebas de ADN. Paulina asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Sí, al principio estaba furioso conmigo por haberle mentido sobre Carlos, pero cuando le mostré los resultados de la prueba, se puso a llorar. Nunca había visto a un hombre tan feliz de ser padre. Me alegro por ti», dije sinceramente. «¿Van a intentar formar una familia?». «Estamos viviendo juntos desde hace un mes», respondió. «No es perfecto, pero es honesto. Eso es más de lo que tuve con Carlos». Después de que Paulina se marchó, me quedé reflexionando sobre cómo nuestras vidas habían cambiado en tan poco tiempo. Yo, que siempre planifiqué cada detalle, me encontraba ahora navegando en la incertidumbre. Pero por primera vez, esa incertidumbre no me aterraba. La semana siguiente, visité a mi padre en su casa de Lomas de Chapultepec. Desde el escándalo, se había vuelto más callado, más reflexivo. La traición de su hermano le había afectado profundamente. «¿Cómo estás, papá?», pregunté, sentándome junto a él en el jardín. Don Héctor suspiró, observando las jacarandas que había plantado cuando yo era niña. «Sobreviviendo, hija, como todos nosotros». «¿Has sabido algo de tío Roberto?». «Su abogado dice que está dispuesto a testificar contra Carlos a cambio de una reducción de condena», respondió con amargura. «Siempre fue así, buscando la salida fácil». Tomé su mano rugosa entre las mías. «Lo siento, papá. Siento haber expuesto todo en la boda, delante de todos». Mi padre me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Hiciste lo correcto, Juana. Siempre has sido la más valiente de la familia. Tu madre y yo estamos orgullosos de ti». El juicio contra Carlos y mi tío comenzó en octubre. Me presenté cada día en los juzgados de la Ciudad de México, vestida formalmente, sosteniendo la mirada de Carlos cada vez que nuestros ojos se encontraban. Ya no veía en él al hombre que amé, sino a un extraño que había intentado destruir a mi familia. Durante su testimonio, Carlos intentó minimizar su participación, alegando que había sido manipulado por mi tío. Roberto, a su vez, afirmó que todo había sido idea de Carlos.
Era patético ver cómo se traicionaban mutuamente, desesperados por salvarse. Finalmente, ambos fueron declarados culpables. Carlos recibió una condena de 8 años por fraude agravado. Mi tío, debido a su cooperación y a su edad avanzada, recibió 6 años, aunque probablemente saldría antes por buena conducta. Cuando terminó el juicio, Miguel me esperaba fuera del tribunal. Desde la boda nos habíamos vuelto cercanos, primero como amigos y luego algo más. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras caminábamos por Paseo de la Reforma, bajo los árboles que comenzaban a perder sus hojas. Liberada, respondí, respirando profundamente, como si por fin pudiera comenzar de nuevo. Miguel tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. ¿Y qué piensas hacer ahora? Miré hacia el ángel de la Independencia, brillando bajo el sol de la tarde. Voy a reconstruir mi vida, pero a mi manera, sin planificarlo todo, dejando espacio para las sorpresas. 3 meses después, recibí una carta de Carlos desde la prisión. Dudé en abrirla, pero finalmente la curiosidad pudo más. Juana, no espero tu perdón, ni lo merezco. Solo quiero que sepas que tenías razón en todo. Fui un cobarde y un estafador. El tiempo aquí me ha hecho ver lo mucho que perdí por mi ambición. Espero que encuentres la felicidad que yo no supe darte. Carlos. Guardé la carta en un cajón y no volví a pensar en ella. El pasado era exactamente eso, pasado. En diciembre, Paulina dio a luz a una niña. Me envió una foto con una nota. Se llama Esperanza, como tu madre, porque gracias a ti tengo esperanza en un futuro mejor. Esa noche, mientras cenaba con Miguel en la terraza de mi departamento, con las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, me di cuenta de que la traición que sufrí, aunque dolorosa, me había llevado a descubrir mi verdadera fuerza. ¿En qué piensas?, preguntó Miguel, sirviéndome otra copa de vino. Sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo, en que a veces lo que parece ser el final de tu historia resulta ser solo el comienzo de una mucho mejor. El timbre sonó, interrumpiendo nuestro momento. Era un mensajero con un sobre grande. Dentro encontré los documentos finales del divorcio, ya procesados y sellados. Oficialmente ya no era la señora de Fuentes. Brindemos, propuso Miguel, levantando su copa, por los nuevos comienzos. Chocamos nuestras copas, y mientras el sonido del cristal resonaba en la noche de la Ciudad de México, supe que había ganado algo mucho más valioso que un matrimonio. Había ganado mi verdad, mi libertad y la certeza de que yo, Juana Méndez, era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Fin.